No hace falta que te diga lo importante que es dormir para el ser humano. Cuando nosotros dormimos, el cerebro puede ejecutar funciones que durante el día no lo hace, como por ejemplo, empezar a seleccionar cuál de toda la información que llegó al cerebro durante el día va a ser registrado o no en memoria de largo plazo. Esto por utilidad o por impacto emocional. Otra función que tiene muy interesante es una función de autolimpieza. Por la noche, nuestro cerebro empieza a eliminar sus propios desechos, los desechos metabólicos que se generaron con la actividad neurológica durante el día. Además, por la noche también tenemos la reproducción celular, que tiene que ver con la reparación de tejidos, con el mantenimiento también del cuerpo humano y además en los niños particularmente con el crecimiento. De ahí que necesiten dormir más horas que nosotros los adultos. Es tan importante el sueño para la salud que cuando lo vemos interrumpido o pasamos una mala noche, los efectos adversos son inmediatos. Al otro día sentimos agotamiento, cansancio, mayor irritabilidad, nos sentimos un poco más torpes y menos productivos. Lo más curioso es que esta situación es bastante usual dentro de la población adulta. Sin embargo, pocas personas conocen por qué se produce el insomnio, qué efectos tiene y cómo restaurar el ciclo del sueño. Toda esta información que nos serviría para prevenirlo, reconocer por qué no está bien acostumbrarnos a dormir mal y por otro lado, repararlo. Soy Juliana Erazo, psicóloga y psicoterapeuta de Psicología y Conciencia Abierta. Quédate en este video, aprende un poco más, fortalece tu salud e incrementa tu calidad de vida. Para empezar es importante poder definir qué es el insomnio, porque el insomnio no es cualquier mala noche que pasamos. Es decir, si nosotros, por ejemplo, vamos a tomar mañana hacia las 4 o 5 de la mañana un vuelo y por esta situación o esta ansiedad de perder el viaje pasamos una sola mala noche, pero es una sola mala noche aislada, a esto no se le considera insomnio. Para que se considere insomnio desde el campo de la salud mental tenemos 4 criterios que se deben cumplir. El primer criterio tiene que ver con tener una dificultad, bien sea para conciliar el sueño, mantener el sueño durante toda la noche o tener un sueño reparador. Es decir, que si tuvimos dificultades para dormir o si nos dormimos de repente pero durante la noche estamos despertándonos o si dormimos toda la noche sin despertarnos, pero al otro día sentimos que dormimos muy poco, ahí estamos cumpliendo con este primer criterio. Nuestro segundo criterio es haber tenido al otro día un efecto que se llama la disfunción diurna o más conocido en redes sociales como el Delay Sleep Dysfunction, que es que al otro día tengamos alto agotamiento, menor atención, irritabilidad emocional y un poco más de torpeza en la ejecución de nuestras tareas cotidianas. El tercer criterio tiene que ver con que todas estas situaciones anteriores se den cuando nosotros tenemos una cama confortable, temperatura agradable, poca luz y poco ruido, es decir, cuando tenemos buenas condiciones para dormir. Y nuestro cuarto criterio es que esta situación se repita al menos 3 días consecutivos. Si cumples estos 4 criterios, entonces en efecto estás frente a un cuadro de insomnio. Ahora vamos a ver por qué se produce el insomnio. Las causas del insomnio están directamente relacionadas con su tipología. Generalmente manejamos 2 categorías, el insomnio de corta duración que dura entre 3 días a 3 semanas y el insomnio crónico o de larga duración que dura más de 3 semanas. Generalmente las causas asociadas al insomnio de corta duración son causas transitorias o pasajeras. Primero, estar pasando por algún pico de estrés. Esto puede ocurrir porque de pronto en el trabajo estamos pasando por un momento de trabajo más duro, de pronto estamos estudiando y estamos pasando por una temporada de exámenes, quizás acabamos de mudarnos y estamos un poco agobiados por el nuevo orden del hogar. Quizás viajamos a un país que tiene otro uso horario y esto nos da un efecto jet lag o el llamado efecto del viajero que altera el sueño. Quizás también hemos modificado nuestra dieta o hemos comido de manera muy pesada los últimos días por un mal balance de nutrición nocturna
o quizás hayamos pasado por una cirugía o una intervención que nos trae dolor y malestar durante los días del posoperatorio, o también como efecto colateral de situaciones de depresión leve. El insomnio de larga duración, en cambio, se relaciona con causas que son un poco más difíciles para nuestra salud. Por ejemplo, tener algún tipo de enfermedad que se acompaña del síndrome de dolor crónico, tener algún tipo de enfermedad degenerativa con dolor o enfermedad terminal, estar pasando o estar viviendo situaciones de estrés agudo y crónico como el síndrome de burnout, tener situaciones de depresión crónica, estar viviendo efectos de estrés postraumático por alguna situación de dificultad que vivimos, estar viviendo una situación de duelo de personas muy allegadas a las que queríamos muchísimo. Todas estas situaciones que hacen que nuestro cerebro entre en alerta y entonces le sea difícil conciliar y enviarnos a un estado de sueño profundo. También dentro de otras causas orgánicas tenemos situaciones como el reflujo gastroesofágico, que produce ardor cuando las personas se acuestan. También tenemos situaciones de sobrepeso que desarrollan ronquidos o obstrucción del aire, igual que problemas con cornetes o con ingreso del aire, que hace que cuando nosotros nos durmamos el cerebro perciba bajo oxígeno y entonces te despierte para evitar que mueras por falta de oxígeno. También al insomnio de larga duración se le atribuyen y se le relacionan causas como el consumo de cafeína, licor o el uso de drogas recreativas. En muchas ocasiones las personas asocian la edad al insomnio, pero esto no es así. El cambio de sueño relativo a la edad se debe a que nuestro cuerpo y nuestro cerebro tienen necesidades neurológicas completamente distintas. De esta manera, un bebé recién nacido duerme alrededor de 16 a 18 horas, esto por todo el trabajo que tiene que hacer su cerebro al generar nuevas percepciones de un entorno que le es desconocido. Los niños duermen más o menos 12 horas, entre 10 y 12 horas, esto por pasar por una etapa de crecimiento en la que el cerebro necesita dedicarle tiempo bastante arduo a la reproducción celular, a la reproducción de tejidos. Los adultos dormimos entre 7 u 8 horas, o eso por lo menos deberíamos dormir para tener un descanso pleno, y las personas que están entrando en la menopausia o en la andropausia empiezan a dormir alrededor de 4 o 5 horas. Esto porque los requerimientos neurológicos por el cambio de desarrollo, el cambio hormonal y el cambio metabólico tienen también un impacto en el ciclo del sueño, pero no es insomnio, es un cambio de requerimiento de descanso. Ahora, ¿qué consecuencias tiene que nosotros no durmamos? En 1965 hubo un experimento que se hizo con un hombre que se llamaba Randy Gardner, que fue un voluntario que se sometió a un estudio para mirar qué pasaba con el cerebro cuando no se dormía. En ese entonces tengamos en cuenta que no contábamos con equipos de lectura del funcionamiento del cerebro, de la actividad neurológica como lo contamos ahora. En ese entonces los experimentos tenían que ver con someter a las personas voluntariamente a ciertas pruebas y luego hacer una lectura de su comportamiento. En ese entonces, Randy se sometió a ser la persona que iba a estar despierta el mayor número de días posibles, logrando estar alrededor de 11 días sin dormir. ¿Qué empezó a pasar con Randy? Lo primero que empezó a ocurrir es que empezó a tener mayor irritabilidad emocional y menos tolerancias a distintos estímulos que generaban un poco de incomodidad. Posterior a eso, Randy empezó a perder la capacidad de concentrarse y prestar atención durante más de 5 minutos en una tarea específica. Con el paso de los días empezó a ver afectada su percepción. Perdió la capacidad de percibir de manera táctil los objetos, es decir, si tocaba un bolígrafo sin verlo, no era capaz de identificar que era un bolígrafo. El siguiente sentido que se vio afectado fue el de la visión. Empezó a dejar de definir imágenes a cierta distancia, empezando a tener visión bastante más borrosa. Al finalizar los 11 días, se empezó a afectar seriamente su memoria. Él hacía una actividad y alrededor de 10 a 20 minutos después olvidaba que lo había hecho. Con esto nos empezamos a dar cuenta de la importancia que tiene dormir para la percepción, el procesamiento de la información que se hace cuando
percibimos las cosas, el mantenimiento de la producción de neurotransmisores que están involucrados en la producción emocional, la memoria a largo y a corto plazo, entre otras muchas funciones. En la actualidad, gracias a la tecnología con la que contamos, hemos podido identificar en los laboratorios del sueño algunas de las principales consecuencias negativas que tiene el insomnio. Entre ellos, primero empieza a generarse un desbalance en la producción de neurotransmisores. Los neurotransmisores, recordemos que son químicos que hacen que una zona del cerebro se comunique con otra, es decir, intercambian información de neurona a neurona. Estos neurotransmisores activan también los modos o la disposición emocional que las personas tienen frente a la realidad o a distintos estímulos. Al alterarse la producción de los mismos, hay una alteración emocional que está orientada hacia la irritabilidad, la dificultad para asumir la frustración y más presencia de picos, de brotes de ira o agresividad. Por otro lado, tenemos menor capacidad de activación de las regiones del cerebro que se relacionan con la atención y la concentración. Simultáneamente tenemos dificultades para memorizar, pues esta función se hace cuando nosotros dormimos. Entonces, al cerebro no poder identificar qué información es más relevante y tuvo mayor impacto emocional, no ejecuta la función de guardado a largo plazo, haciendo que las personas tengan cierta disfunción durante el día porque olvidan las cosas a las que se comprometieron o las cosas que debían hacer, y por otro lado entorpece altamente los procesos de aprendizaje. A nivel motor vamos a tener menor capacidad de reacción, ya que no se pasa durante la noche por fases de refinamiento motor que nos permita responder rápidamente con nuestra motricidad fina a situaciones de alto impacto o de estrés inmediato. El estrés se va a incrementar por la dificultad del cerebro para poder descansar de las funciones diurnas y pasar a las nocturnas que se relacionan con el mantenimiento de sí mismo y del resto del cuerpo, haciendo difíciles funciones como por ejemplo la digestión, generando pesadez durante el día, desaliento, menor energía, mayor molestia y con ello una baja altamente notable en la calidad de vida de las personas. Además de esto, el insomnio de larga duración a su vez se convierte también en el causal de otras enfermedades como problemas cardiovasculares, diabetes, síndrome del dolor crónico, cuadros de migraña, depresión crónica y ansiedad generalizada. Si yo he identificado que tengo insomnio, ¿qué puedo hacer? Bueno, desde la salud tenemos dos alternativas, una alternativa farmacológica y una alternativa no farmacológica. La alternativa farmacológica consiste en el uso o en el recurso de algunos fármacos que tienen dos componentes esencialmente. Por un lado, la melatonina es una hormona que se produce en el cerebro y que es, digamos, que la encargada de comunicarle a nuestro cerebro que estamos en el día o que estamos durante la noche. Por lo tanto, se activa en contacto con la luz solar natural y con el medio ambiente diurno, incluyendo viento y temperaturas. Entonces, cuando la melatonina se activa de manera saludable, le avisa y le cuenta a nuestro cerebro que está llegando la noche para que empiece a entrar en funcionamiento nocturno. En algunas situaciones de insomnio, sobre todo en el insomnio que se relaciona con no poder conciliar el sueño, hay una deficiencia tanto en la producción como en el funcionamiento de la melatonina. Por lo tanto, los medicamentos que tienen este componente son ideales para ese tipo de cuadros. Otro grupo de fármacos que se utilizan son los antihistamínicos o los famosos medicamentos para las alergias. ¿Estos qué hacen? Actúan sobre la histamina. La histamina es un químico que como neurotransmisor activa el sistema nervioso central. Nos ayuda a estar despiertos, nos ayuda a estar atentos, ayuda a que nuestro cerebro esté muy presente y muy atento en todo lo que ocurre alrededor. Los antihistamínicos lo que hacen es que reducen esta función del cerebro para que podamos dormir o relajarnos o descansar con mayor facilidad, para que se pueda mantener el sueño en un nivel de descanso bastante óptimo. Por eso es que muchas personas cuando utilizan o toman fármacos para sus alergias, durante el día sienten que tienen un poquito de somnolencia, que van como un cambio más abajo, con menor velocidad y sienten un poquito de embotamiento. Es por el efecto que hay sobre la histamina.
Estas dos alternativas son las alternativas que se utilizan con mayor frecuencia. Muy importante que si vas a optar por esto, lo hagas bajo un diagnóstico médico. Siempre los profesionales son los más adecuados para ayudarnos a nosotros a elegir el fármaco que mejor nos viene de acuerdo a las condiciones específicas que cada persona tiene para desarrollar su situación de insomnio. La segunda alternativa, la no farmacológica, tiene que ver con empezar a tomar conciencia sobre nuestra higiene del sueño. ¿Esto qué quiere decir? Que es importante para las personas que tomen esta alternativa empezar a llevar un diario de la alimentación, el deporte que hacen o las actividades que hacen durante el día y las condiciones y las características que tienen habitacionales y físicas en el momento de poder dormir. Aprender a conocer nuestros hábitos nos puede ayudar a identificar cuáles hábitos son disfuncionales para evitarlos y así facilitarle a nuestro cerebro la restauración de las funciones que tanto necesitamos. Generalmente, dentro de esta alternativa no farmacológica se recomienda primero una revisión de la dieta para que después de las 4 de la tarde empecemos a evitar el consumo de cafeína, teína, cacaína, azúcar procesado, harinas refinadas, fritos, carnes rojas, todos los alimentos que generen no solo un peso digestivo, sino además una excitación del sistema nervioso. Asimismo, durante la regulación y restauración del sueño, se recomienda que las personas no tomen alcohol, ya que el alcohol, si bien a su primera ingesta, es decir, tomando una cerveza nos sentimos relajados, el alcohol cuando pasa de cierto nivel se convierte en una sustancia que excita el sistema nervioso y que desbalancea el funcionamiento neurológico. El ejercicio es una parte fundamental del trabajo con la higiene del sueño, un ejercicio no negociable que se pueda practicar en el momento adecuado de la práctica. La práctica es diferenciada para personas, por ejemplo, que tienen una situación de insomnio por depresión o ansiedad a las personas que tienen una situación de insomnio, por ejemplo, por jet lag o por algún tipo de condición de salud física. Entonces es muy importante que nosotros podamos detallarle al profesional al que nosotros consultemos cuáles son nuestras condiciones específicas para que nos dé la recomendación específica que nos sirve solo a nosotros por el tipo de vida que nosotros tenemos. Ejercicios también como la meditación o la respiración diafragmática ayudan a incrementar el nivel de oxígeno en el cuerpo, a reducir la producción de la hormona cortisol que está directamente relacionada con estrés y con ello a producir un neurotransmisor que se llama GABA y que no solo nos ayuda a regular el funcionamiento de nuestras emociones en nuestro cerebro, sino que además está directamente relacionado con poder entrar en modo de descanso. Finalmente, la revisión sobre las condiciones físicas es supremamente importante. Verificar que tengamos una cama cómoda, un colchón cómodo, que el sitio en el que podamos dormir sintamos que es un sitio seguro. Si nosotros dormimos y pensamos que alguien nos va a agredir o nos va a hacer daño, pues nuestro cerebro no va a permitirnos entrar en descanso porque va a priorizar la protección al sueño. Por otro lado, tener condiciones ambientales, tener una temperatura agradable, adecuada. Por eso es que cuando estamos en un invierno muy profundo o en un verano muy agudo es difícil conciliar el sueño. También contar con condiciones óptimas de luminosidad. Ojalá el cuarto esté totalmente oscuro y si no lo está, usemos antifaces para dormir. Y también se prioriza el silencio o la presencia de sonidos de naturaleza nocturna. Ninguna de las dos alternativas es mejor o peor que otras. Las dos alternativas son buenas. Muchas personas las combinan, algunas personas las toman por separado. Lo importante es que seamos conscientes de nuestra dificultad, que seamos honestos con nosotros mismos y nosotras mismas y podamos elegir la alternativa más adecuada para nosotros y acudir a profesionales de la salud para poder hacer un seguimiento adecuado y que entonces nuestro tratamiento para el insomnio sea exitoso. Así que ya lo saben, mucha atención sobre nuestro sueño porque es mucho más importante de lo que creemos. Y si queremos conocer qué funciones ejecuta nuestro cerebro mientras dormimos, te dejo aquí arriba una pestaña con un video que te va a contar de una manera práctica y muy sencilla qué hace el cerebro cuando tú estás durmiendo.
Dale like a este video si te gustó. Comparte esta información para que otras personas aprendan más sobre la importancia del sueño y puedan atender sus situaciones de salud para tener una mejor calidad de vida. Suscríbete al canal, que esto nos ayuda a seguir produciendo material para compartir con ustedes de manera gratuita. Y también los invito a que me sigan en mis otras redes. Dejo los links en la caja de descripción porque allí comparto constantemente material relacionado con salud, bienestar y calidad de vida. Además, por estas pueden contactarme si requieren asistencia, asesoría o consultoría profesional personalizada. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Mi momento de peor higiene del sueño fue cuando estaba viviendo en Buenos Aires y recuerdo que estaba muy agobiada porque estaba haciendo mi primer maestría, estaba estudiando en la Universidad de Buenos Aires una maestría. Además estaba adelantando también clases de música y trabajaba, por supuesto, para poder vivir y para poder hacer todo eso. Y era muy gracioso porque en ese entonces consideraba que con que durmiera pocas horas era suficiente. Luego, cuando empecé a entrar en el mundo de la psicología clínica y empecé a mirar todo esto del insomnio, pude comprender por qué pasaron tantas cosas en ese momento, por qué vivía tan despistada, porque con frecuencia recuerdo que se me olvidaban, por ejemplo, las llaves, las gafas, cosas así como menuditas, pero que era muy frecuente. Entonces, en ese entonces me consideraba una persona bien olvidadiza y un poco despistada, y luego de un tiempo dije, no, yo ya no soy así, pero ¿por qué? Claro, el sueño. Así que, pero sí creo que todos pasamos en algún momento de nuestra vida por subestimar, ¿no?, la importancia del sueño. Todos pasamos por ahí hasta que aprendemos, nos damos cuenta y bueno, nos hacemos cargo de eso y sí que cambia un montón la calidad de vida.